Bien, y mientras entonces esperamos las cifras oficiales del escrutinio final que incluya a los observados, una pregunta que resuena por estas horas es ¿qué pasó con el Frente Amplio, con la votación del Frente Amplio que se esperaba que fuera menor y que finalmente llegó a estar a un punto más o menos del Partido Nacional y de la fórmula nacionalista? Vamos a profundizar en esto, en qué fue lo que sucedió y cuál es el análisis que hace la consultora Radar. Ya estoy en compañía de Alén Misraji. ¿Cómo estás, Alén? Buenas tardes a la audiencia, ¿qué tal? ¿Qué noche la de anoche? ¿Qué noche, Tete? Sí, no, realmente llamó mucho la atención lo que pasó con la votación del Frente. Está bueno analizar entonces qué es lo que visualizaron ustedes en los últimos días. Sí, bien. Vamos a mirar una gráfica que armé para hoy que muestra cuál era la tendencia que veníamos viendo en las 2 semanas previas a la elección, finalmente cuál fue el resultado final de la elección y qué hubiera pasado si esa tendencia se hubiera prolongado. Entonces vamos a tratar de explicar esta gráfica. La columna de la izquierda es el resultado de la encuesta que hicimos entre el 4 y el 11 de noviembre. En esa encuesta, Luis Lacalle daba 49,6% de intención de voto, que es la parte azul, y Martínez 42,5%. Eso era 7 puntos de diferencia entre Lacalle y Martínez. Había 4% de voto en blanco y anulado y 3,9% que no sabían. Una semana después, pocos días más, entre el 15 y el 20 de noviembre, hicimos una segunda encuesta, en la cual la diferencia entre Lacalle y Martínez se reducía en 2 puntos. Pasaba a ser 48,4 a 43,5. Pasábamos de 7 puntos de diferencia a tan solo 5 puntos. Si la tendencia se hubiera prolongado, y no hay razón para que no haya sido así, una semana después, porque tengamos en cuenta que la última encuesta que hicimos, el punto medio fue el 17, 18 de noviembre y la elección fue el 24. Entonces, siguen sucediendo cosas en todos esos días en los que no se hace el relevamiento. Si la tendencia se hubiera prolongado, es posible, o sea, es dable suponer que la diferencia hubiera seguido disminuyendo y hubiera podido terminar en 3 puntos en lugar de los 5 o de los 7 que teníamos en la primera medición. Bien, las 2 columnas que están más a la derecha muestran el resultado final. El resultado final que está publicado en la Corte hoy de mañana es 48,0 para Lacalle, 46,8 para Martínez, 3,7 de votos en blanco y anulado y 1,5 de votos observados. ¿Qué pasa con esos votos observados? Si se distribuyen, después del conteo final, si se distribuyen en la misma proporción que se distribuyeron en octubre, más o menos un poco menos un 30% iría para el Frente Amplio y un 70% para la oposición. Entonces, estamos haciendo en la última columna de la derecha una proyección de esos observados, suponiendo que se comporten de la misma forma que en octubre. Con lo cual, Lacalle terminaría en el entorno del 49% y Martínez en el entorno del 47%, con 3,9 de votos en blanco y anulado, lo cual da 2 puntos de diferencia. Entonces, en definitiva, si la tendencia que mostraba nuestra encuesta en las últimas semanas seguía prolongándose, seguía en la misma línea que lo que venía, es posible que el Frente Amplio, o mejor dicho, Martínez, hubiese terminado con una ventaja de 3 puntos si hubiésemos podido hacer una encuesta el sábado de noche, justo antes del comienzo de la votación. Y finalmente, lo más probable es que termine con una diferencia de 2 puntos. No da para hacer una tormenta en un vaso de agua como se viene haciendo con las encuestas. Respecto al resultado de las encuestas, ¿quiere decir que ustedes percibieron una tendencia de cambio en los últimos días? Que era notoria que de esta remontada del Frente Amplio. Sí, así lo publicamos aquí en el noticiero. Ni que hablar, hay una nota ya se que iba acortando la distancia. Se había acortado la distancia de 7 a 5 puntos, faltaba todavía una semana para la elección, estaba todo el tema del voto a voto, o sea, el Frente Amplio estaba haciendo una campaña muy, muy fuerte, y bueno, ¿dónde sí cometimos un error? En la distribución que hicimos de los indecisos. Quisimos hacer una distribución de los indecisos y asumimos
según una cantidad de preguntas que le hacíamos a las personas, que esos indecisos iban a volcarse mayoritariamente a la calle y minoritariamente a Martínez, y sucedió lo contrario. Y ahí, entonces te pregunto, ¿puede haber influido los eventos que ocurrieron en las últimas horas? Se ha hablado mucho del factor Manini, por ejemplo, con ese video, y la pregunta es si efectivamente esta remontada es multicausal o si hay episodios como ese que pueden haber tenido que ver, por ejemplo, con los indecisos. A ver, es imposible cuantificar cuánto puede haber incidido cada uno de los factores, ¿no? Es imposible extraer una variable de todas las demás. En toda esa última semana y en los últimos 3 días siguieron ocurriendo una cantidad de hechos políticos, especialmente en las redes sociales. En las redes sociales jugaron, como vienen jugando en las últimas elecciones, un rol muy importante. Entonces, el factor Manini más el editorial del periódico de la cooperativa de las Fuerzas Armadas y la forma en que se viralizaron con los comentarios que hubo, puede ser una de las causas, pero no la única, porque la militancia del Frente Amplio siguió trabajando durante todos esos días muy fuertemente. Los dirigentes del Frente Amplio seguían peleando voto a voto y no era chiste, era realmente de verdad. Sí, estaban tocando las puertas realmente. Sí, entonces, si eso no jugara, ¿para qué se hace una campaña electoral? La campaña electoral sigue aún durante la veda. Entonces, si hay estudios que se han hecho en países con mucho más recursos que nosotros para hacer investigación de opinión pública, en lo que se ha podido determinar, por ejemplo, en Alemania, que el 30% de la ciudadanía tomaba su decisión de voto en la última semana. Entonces, si eso sucede en Alemania, ¿por qué no sucedería en Uruguay? Entonces, acá seguramente hubo un porcentaje pequeño, pero que incidió, que movió la aguja, que se movió de un lado para el otro en función de los hechos políticos que se dieron en la última semana y que, bueno, finalmente en lugar de los 5 puntos que preveíamos, no era una previsión, era una fotografía en un momento puntual, los 5 puntos que fotografiamos faltando una semana para la elección se terminan transformando en 2. Creo que no da para hacer tanto. Sí, son muy pocos puntos y en un escenario de muy pocos votos que eran los que estaban en disputa, ¿no? Porque en definitiva. Y de alto nivel de volatilidad de cierta porción del electorado, porque los votantes del Frente Amplio era obvio que iban a votar todos a Martínez y los votantes del Partido Nacional era obvio que iban a votar todos a la calle. Ahora, había una gran, entre Partido Nacional y Frente Amplio, sumaban 70% de los votos. El resto era un poco una incógnita dónde se iban a ir. Había que ver. Alén Misraji, muchas gracias por este primer análisis. A ustedes por invitarme.